El arquetipo de la sombra, el lado oscuro de nuestra psique. El arquetipo de la sombra representa, según la psicología analítica de Carl Jung, el lado oscuro de nuestra personalidad. Se trata de un submundo convulso de nuestra psique donde se contiene lo más primitivo, los egoísmos más afilados, los instintos más reprimidos y ese yo desautorizado que la mente consciente rechaza y que sumergimos en los abismos más profundos de nuestro ser. Todos hemos oído alguna vez hablar de ese concepto, de ese arquetipo de la sombra, que de algún modo sigue utilizándose en psicología para hablarnos de esa confrontación, de esa sensación de disputa que a veces llevamos con nosotros mismos cuando trabajamos nuestras frustraciones, nuestros miedos, inseguridades o rencores. Sin embargo, no podemos olvidar que esa idea que Carl Jung nos trajo a través de su trabajo sobre los arquetipos ya estaba presente en nuestra sociedad histórica y culturalmente. El concepto de sombra o reverso oscuro conforma esa dualidad tan común que incluso le sirvió a Robert Stevenson como inspiración para crear su clásico Dr. Jekyll y Hyde, mucho antes de que el propio Jung desarrollara su teoría sobre el arquetipo de la sombra. Todo aquello que en un momento dado consideramos como malo debido a nuestra educación y a las normas morales de nuestra sociedad, se convierte en nuestra sombra. Sin embargo, no es recomendable ver todas esas dinámicas internas como experiencias reprobables o peligrosas, hasta el punto de pensar que todos nosotros llevamos un Hyde dentro, clamando por salir. El propio Jung explicó que existen diferentes tipos de sombra y que un modo de alcanzar el bienestar, la sanación, la libertad personal es haciéndolas conscientes, enfrentándonos a ellas. El arquetipo de la sombra, el lado oscuro del ser humano, se relaciona mucho con el concepto del inconsciente formulado por Freud. No obstante, contiene matices únicos que lo diferencian de un modo considerable y que lo enriquecen. No podemos olvidar que lo que empezó siendo un idilio intelectual entre Freud y Jung terminó enfriándose, hasta el punto de que este último llegó a decir que el padre del psicoanálisis, que era una figura trágica, un gran hombre, pero alguien con cuyo método terapéutico no comulgaba. Jung desarrolló su propio método, la psicología analítica. Dejó a un lado el diván y esa relación asimétrica entre terapeuta y paciente para desarrollar una terapia basada en la conversación, ahí donde indagar en la estructura de la psique y en ese inconsciente donde navegan los arquetipos. Entre todos ellos, el mayor valor terapéutico podía llegar a tener, era sin duda, el arquetipo de la sombra. La sombra, una presencia conocida pero reprimida, fue un término que Jung tomó de Nietzsche. Esta idea representaba la personalidad oculta que tiene toda persona. A simple vista, la mayoría de nosotros aparentamos y nos percibimos como seres buenos y nobles. Sin embargo, en nuestro interior hay ciertas dimensiones reprimidas, instintos heredados, donde a veces se esconde la violencia, la rabia, el odio. El arquetipo de sombra no habita únicamente en cada persona. En ocasiones también está presente en grupos de personas, en sectas, en algunos tipos de religiones o incluso en partidos políticos. Son organizaciones que pueden en un momento dado sacar su sombra a la luz para justificar actos violentos contra la propia humanidad. La sombra es más destructiva, insidiosa y peligrosa cuando más la reprimimos. Es entonces cuando se proyecta, apareciendo así y según Carl Jung, perturbaciones como la neurosis o la psicosis. Asimismo, Jung diferenció en su arquetipo de la sombra dos tipologías. La primera es la sombra personal, la que llevamos todos con nuestras pequeñas frustraciones, miedos, egoísmos y dinámicas negativas más comunes. Sin embargo, también estaría la sombra impersonal, esa que contendría la esencia de la maldad más arquetípica, la que acompaña a los genocidas, asesinos, despiadados, etc. La sombra es más destructiva, insidiosa y peligrosa cuando más la reprimimos. Es entonces cuando se proyecta, apareciendo así y según Carl Jung, perturbaciones como la neurosis o la psicosis. Asimismo, Jung diferenció en su arquetipo de la sombra dos tipologías. La primera es la sombra personal,
la que llevamos todos con nuestras pequeñas frustraciones, miedos, egoísmos y dinámicas negativas más comunes. Sin embargo, también estaría la sombra impersonal, esa que contendría la esencia de la maldad más arquetípica, la que acompaña a los genocidas, asesinos, despiadados, etc. Tenemos una pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer frente a nuestra propia sombra? Es muy posible que la teoría del arquetipo de la sombra de Jung nos resulte interesante a nivel teórico, que tenga su encanto, su esencia metafórica y misticismo. Todos vemos en esta figura la representación más clásica del tabú de la maldad y ve esa dimensión tenebrosa de la personalidad humana que siempre suscita un alto interés. Sin embargo, ¿podemos sacar de ella algunas aplicabilidades prácticas a nuestro día a día? La respuesta es sí, tal y como el padre de la psicología analítica nos recuerda en los libros como arquetipos e inconscientes colectivos. Nuestra tarea en la vida es aceptarnos en plenitud e integrar nuestra sombra en la personalidad para hacerla consciente y trabajar con ella, afrontándola cara a cara. Descuidarla permite que siga en su universo inconsciente, donde puede robarnos el equilibrio y la oportunidad de ser felices. No podemos olvidar qué tipo de dinámicas conforman ese concepto al que denominamos sombra. Ahí están nuestros miedos, ahí están nuestros traumas del pasado, ahí las decepciones que nos envenenan, ahí los sueños no realizados por indecisiones y que se convierten en tiburones frustrados navegando nuestra personalidad. Si los escondemos, esos demonios internos adquieren mayor ferocidad y si los silenciamos nos acabarán controlando, proyectando sobre los demás, en muchos casos, una imagen de nosotros mismos que no nos gusta. Por tanto, no podemos olvidar que nuestro crecimiento personal y nuestro bienestar psicológico dependerán siempre de nuestra capacidad para sacar a la luz esas sombras. Tras ese acto de valentía, se iniciará un delicado pero valioso trabajo para sanarnos, para hallar la calma y el bienestar. ¿Qué nos dice la psicología budista y Jung, o cómo observa nuestra sombra? Jung y la psicología budista están más unidos de lo que parecen. El budismo nos dice que desde que nacemos, la sociedad nos condiciona poco a poco con el paso del tiempo. Si nos observamos ahora mismo, somos un cúmulo de experiencias, aprendizajes y condicionamientos que nos hacen ser como somos en la actualidad. Para el budismo, gran parte de estos condicionamientos no los cuestionamos, sino que los tomamos como ciertos, y muchos de ellos de forma inconsciente. Desde el budismo se postula que el ser humano es bueno por naturaleza, así que nuestra sombra estaría compuesta por todo nuestro historial de aprendizaje y condicionamiento. Sin embargo, no califican la sombra como algo bueno o malo. En el budismo se habla de acciones afortunadas o desafortunadas. Así que, si queremos observar nuestro lado oscuro, deberemos aprender a meditar para observar nuestra mente. Se trata de una observación sin juicio y sin reprimir ningún pensamiento, observando todo aquello que atraviese nuestra mente sin juzgarlo. De esta forma, observamos pensamientos e ideas que ni sabíamos que estaban ahí. Una de las tantas citas que dice Carl Jung: desafortunadamente no puede haber ninguna duda de que el hombre es, en general, menos bueno de lo que se imagina en sí mismo o quiere ser. Todo el mundo tiene una sombra, y cuanto más oculta está de la vida consciente del individuo, más negra y más densa es. En todo caso, es uno de nuestros peores obstáculos, puesto que frustra nuestras intenciones más bien intencionadas. Y para terminar, Carl Jung nos dice: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Gracias.